Ok, entonces tenemos las series de Fourier. Entonces, las series de Fourier van a ser precisamente encontrar una combinación lineal infinita en donde los coeficientes se calculen con el criterio de mínimos cuadrados, pero las funciones a las cuales vamos a encontrarle los coeficientes resultan ser ortogonales. Entonces se simplifica de acuerdo a los resultados del video anterior. Entonces vamos a decir algunas cosas sobre las series de Fourier. Comenzamos diciendo lo siguiente: tenemos un conjunto, φ0, φ1, φn, etcétera, un conjunto infinito de funciones y todas son ortogonales. ¿Qué significa que el conjunto es ortogonal? Que al integrar cualquiera de, si al multiplicar cualquiera de dos funciones, al integrarlas en el intervalo a, b, esa integral es cero. Eso significa analíticamente que sea ortogonal. Entonces, que un conjunto sea ortogonal, cualquier pareja de funciones, al multiplicarlas y el resultado de esa multiplicación integrarlas, el resultado es cero. Entonces, eh, lo que vamos a armar es lo siguiente: vamos a armar una suma desde n igual a 0 hasta infinito. Recuerden que esto es notación, esto significa el límite cuando el número de arriba tiende a infinito de la siguiente suma. Recuerden que esto simplemente simplifica el no poner la notación del límite. Y lo que tenemos es lo siguiente: la combinación lineal es tomar una función, cualquiera de ellas, y multiplicarla por una constante específica, tomar la siguiente sumarle la siguiente función multiplicada por una constante específica, etcétera, etcétera, etcétera. Si se satisfacen estas hipótesis de que el conjunto sea ortogonal, entonces a esta expresión se le conoce como serie de Fourier. Eh, la serie de Fourier de la función f, ¿ok? ¿Cómo sabemos que es de la función f y no de otra función? Pues porque la manera en la que calculamos los coeficientes tiene que ver con la función en cuestión. Este coeficiente se llama coeficiente de Fourier. Entonces, pues básicamente encontrar la serie de Fourier es encontrar los coeficientes, porque las funciones conocemos ya el conjunto ortogonal y básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar los coeficientes. Entonces el trabajo en las series de Fourier de cálculo es en encontrar los coeficientes. Pero como hemos comentado en el video anterior, si un conjunto es ortogonal, resulta ser que los coeficientes se calculan con esta fórmula. Entonces, ¿cómo calculo el coeficiente que multiplica a cada función phi? Lo que hago es de que tomo la función phi a la cual voy a multiplicar mi coeficiente, la multiplico por la función para la cual estoy encontrando la serie de Fourier, integro en el intervalo a, b, y esto es un número. Y lo que hago posteriormente es tomo la función a la cual estoy encontrando el coeficiente de Fourier y la multiplico por ella misma o la elevo al cuadrado y la integro de a, b. Esto es un número entre número, pues el coeficiente va a ser un número. Entonces, esto recuerden que solamente es válido porque tenemos conjuntos ortogonales. Si no tenemos conjuntos ortogonales, pues resulta ser que este coeficiente no se encuentra de manera directa, habría que resolver un sistema de ecuaciones, y en este caso un sistema de ecuaciones infinito, porque tengo infinitos coeficientes. Entonces, esta formulita, estamos suponiendo que las funciones que nos están dando son funciones reales, es decir, en ningún lado de la fórmula aparece como resultado el número imaginario i. Esto es importante porque resulta ser que si algunas de estas funciones eh, son funciones de variable compleja, nos regresan un complejo, entonces esta fórmula se mantiene en la estructura pero se modifica un poco, ¿no? O sea, digamos, va a ser lo mismo estas dos integrales, pero el argumento, el integrando, se modifica un poquito. Entonces, vamos a hablar de series de Fourier en donde las funciones son funciones reales. Entonces, aquí hay un primer detalle, una primera complicación, que es la siguiente. Pues como le tengo que calcular el coeficiente a cada función, pues resulta ser que tendría que hacer infinitas integrales. ¿Por qué infinitas integrales? Porque necesito hacer un par de integrales para cada coeficiente, pero si tengo infinidad de coeficientes, pues nunca terminaría en el sentido estricto. Entonces resulta ser que como definición matemática todo va bien, pero pues hacer este cálculo se vuelve imposible a menos que los coeficientes tengan una cierta estructura, que es lo que vamos a comentar enseguida. Ok, entonces esto de aquí es serie de Fourier genérica, o sea, esta es la estructura de una serie de Fourier, pero resulta ser que tenemos diferentes series de Fourier. ¿Por qué tenemos diferentes series de Fourier? Porque resulta ser que el conjunto de las phis puede ser distinto. Entonces,
En particular, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este conjunto, al conjunto de las phi, vamos a tomarla de la siguiente manera. Vamos a tomar a la función constante 1, o sea, f de x igual a phi de 0 de x es igual a 1, la primera función es constante. La siguiente función va a ser coseno de omega 0x, omega 0 es un número, ¿ok? La siguiente función va a ser coseno de 2 omega 0x, el 2 omega 0 es otro número. La siguiente función va a ser coseno de 3 omega 0x, etcétera, 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 etcétera. Y luego, como tenemos un conjunto infinito de funciones, pues ya aquí llevamos un conjunto infinito de funciones y vamos a aumentarle más funciones. El conjunto sigue siendo infinito. Las demás funciones que vamos a aumentar es seno de omega 0x, seno de 2 omega 0x, etcétera, 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 seno de 3 omega 0x, hasta infinito, ¿ok? Entonces tenemos un conjunto infinito. Entonces, la magia de estas funciones es la siguiente. Este conjunto de funciones es un conjunto ortogonal. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si tomo cualquier parejita, por ejemplo, este coseno con este seno, las multiplico y las integro. ¿En qué intervalo las integro? En el intervalo que quieras que tenga esta longitud. ¿Cómo calculas la longitud? Pues tomas 2pi y divides entre omega 0. Omega 0 es un número que encuentras en el argumento dentro de las funciones. Es decir, omega 0 lo tenemos que conocer de alguna manera. Entonces, si tú integras en un intervalo de longitud 2pi entre omega 0, el omega 0 lo encuentras de aquí. Por ejemplo, suponemos que esta división te da 10. Entonces, si yo multiplico este coseno con este seno e integro de 1 a 11, o de 5 a 15, o de 20 a 30, siempre esa integral va a ser 0, porque este conjunto siempre es ortogonal en un intervalo de longitud de 0. O al revés, si te dicen, quiero que sean ortogonales en un intervalo de longitud 50, entonces te dan el 50, despejas el omega 0, y entonces encuentras el valor que debe de estar dentro del argumento de cada una de las funciones para que sean ortogonales. Esa es la magia de este conjunto de funciones. Entonces, pues resulta ser que lo que tendríamos que hacer, pues es ahora, si quiero calcular la serie de Fourier con estas funciones, lo que tengo que hacer es encontrar la formulita de los coeficientes. Pero la formulita de los coeficientes, por ejemplo, el coeficiente que multiplica el 1, ¿cómo sería? Pues según lo que acabamos de decir acá arriba, sería el 1, que es la función a la cual le voy a encontrar su coeficiente, por la función que voy a encontrar la serie de Fourier la integro, entre la función 1 al cuadrado y la integro. Entonces, ¿de dónde a dónde la integro? En el intervalo que quieras o en el que te digan, siempre y cuando la longitud sea t0. Observemos que la integral de x0 a x0 más t0, el extremo izquierdo del intervalo es x0, el extremo derecho es x0 más t0, la longitud es t0. Si hacemos la resta del intervalo del extremo derecho menos el extremo izquierdo, la longitud es t0. Entonces, este sería el coeficiente que multiplica al 1. Ahora, si quisiera yo encontrar el coeficiente que multiplica al coseno, pues tomo este coseno, que es a la cual estoy encontrando su coeficiente, tomo la función a la cual estoy encontrando la serie de Fourier y divido entre esta función al cuadrado y ambas expresiones las integro. Pero entonces tendré que encontrar el coeficiente de este coseno y de este coseno infinitas veces, pero resulta ser que la diferencia entre cada uno de estas funciones es simplemente un número que está dentro del argumento. Entonces, pues ese numerito lo pongo como una variable n. Entonces resulta ser que este problema que tenía, que si quería calcular la serie de Fourier de una función tenía que hacer infinitas integrales, se reduce a como se han elegido, pues se reduce a simplemente hacer una integral para las funciones cosenos, una integral para la función 1, y esta integral para las funciones coseno me va a dar el coeficiente de todos los cosenos en términos de una fórmula. ¿Por qué me va a dar una fórmula? Porque resulta ser que dependiendo del valor del término n, aquí está, pues voy a ver cuánto vale el coeficiente. Entonces ya no tengo que hacer infinitas integrales, voy a hacer una integral para estas funciones, de tal manera que esa integral me dé una formulita y esa fórmula me está dando el valor de los coeficientes. Y de manera similar, si quisiera yo calcular el coeficiente para este seno, para este seno y para este seno, para todos los senos, entonces tomo a la función seno, la multiplico por la función que estoy encontrando en la serie de Fourier y divido entre el seno cuadrado. La diferencia entre cada integral es que la primera lleva omega 0x, la siguiente lleva 2 omega 0x, entonces este valor que va variando, que primero es 1, luego 2, luego 3, lo ponemos en términos de la letra n.
Entonces aquí tengo los coeficientes que multiplican a los senos. Entonces resulta ser que en lugar de hacer infinitas integrales en series de Fourier, solo tengo que hacer tres integrales. Bueno, tengo que calcular tres coeficientes en donde dos de ellos son fórmulas. Cada coeficiente lleva implícitas dos integrales. Y eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Ok, entonces, simplificando, vamos a ver qué tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Nos dan una función y nos dan de alguna manera, nos dan el intervalo en donde queremos que sean ortogonales, la longitud del intervalo, o nos dicen cuánto vale omega 0 y calculamos t0, o nos dan t0 y calculamos omega 0. Entonces estos serían como datos. Entonces la serie de Fourier de una función sería el coeficiente a 0 por la función 1, más el coeficiente a 1 por el coseno de omega 0x, más el coeficiente a 2 por el coseno de 2 omega 0, etc. Más p1 seno de omega 0x, más b2 seno de 2 omega 0x, etc. hasta infinito. Entonces, esta sería la serie de Fourier. Esta serie de Fourier la podemos escribir en forma compacta de la siguiente manera. Podemos escribir a0 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la formulita an, la que obtenemos con esta integral por los cosenos, más el bn, la formulita que obtenemos con esta integral por los senos. Y esto se llama serie de Fourier trigonométrica. ¿Por qué serie de Fourier trigonométrica? Porque las funciones φ que estamos ocupando son funciones trigonométricas. ¿Ok? Hasta aquí vamos. Ahora, ¿quién es el A0? ¿Quién es el A0? Pues el A0 es la fórmula que habíamos propuesto, pero esta fórmula se puede simplificar. Esta es muy fácil de observar. En la parte de arriba, pues no tiene una fórmula exacta porque pues depende de la f y que estemos haciendo la serie de Fourier, pero la parte de abajo sí tiene una forma exacta. 1 al cuadrado es un 1. Si integramos de x nos queda x evaluada de x0 a x0 más t0 sería límite superior menos límite inferior. Eso nos queda t0. Entonces aquí está ese t0. Entonces este número que está aquí pues aparece precisamente, este t0 que aparece aquí, aparece precisamente porque esta integral se puede simplificar. Para el an ocurre lo mismo, la parte de abajo se puede simplificar, y para el bn ocurre lo mismo, la parte del denominador se puede simplificar. Entonces resulta ser que lo que necesitamos es hacer simplemente tres integrales. Entonces tenemos una integral para calcular el coeficiente a 0, una integral para calcular la fórmula de los coeficientes que multiplican a los cosenos y otra fórmula para calcular los coeficientes que multiplican a los senos. Estos serían nuestros coeficientes de Fourier. Por último, las observaciones son las siguientes. Observemos que la serie de Fourier son funciones trigonométricas, entonces resulta ser que en este caso va a ser periódica esta función, es decir, si la graficamos va a llegar un momento en que la gráfica se repita. La otra observación es que a cada pareja que están dentro de esta suma recibe el nombre de armónicos. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí sería nuestro primer armónico, el A1 coseno con el A1 coseno con el B1 seno es nuestro primer armónico. Nuestro segundo armónico sería el A2 coseno con el B2 seno, etc. ¿Okay? Observemos que el subíndice de los coeficientes acompaña al número que está dentro del argumento del seno del coseno. El A1 aquí va un 1, el B1 aquí va un 1, el A2 aquí va un 2, el B2 aquí va un 2, etc. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando queramos hacer series de Fourier, lo único que necesitamos encontrar es los senos, los cosenos, los anotamos, calculamos las tres integrales y anotamos esos coeficientes dentro de esas seis integrales, dentro de estos tres coeficientes dentro de estos números, con nuestras tres integrales, y hasta ahí sería el cálculo. Obviamente esto con ejemplos es cuando ya se puede practicar y poner en práctica todo lo que hemos dicho, ¿no?